A continuación, hablaremos de los requisitos higiénicos sanitarios de exportación a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, a Israel, a cargo del ingeniero Facundo Farfalini, del frigorífico Gorina. Bienvenido, Facundo. Buenos días, Ecuador. Mi nombre es Facundo Farfalini, soy ingeniero en alimentos, trabajo en la industria de la carne en Argentina hace 21 años. Y hoy vamos a hablar un ratito de los requisitos higiénicos sanitarios para exportar carne a Unión Europea, Estados Unidos, China e Israel. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es por qué tenemos que mantener los estándares sanitarios altos. Y esto tiene dos respuestas. La primera, y por ahí la más obvia, es por un tema de salud pública. Nosotros producimos alimentos y tenemos que cuidar a los consumidores. Pero otra razón muy importante también es que estos estándares sanitarios nos van a permitir el acceso a mercados. El acceso a mercados en un negocio que es complicado como el de la carne bovina, ya que tenemos varias cuestiones que tenemos que equilibrar. Por un lado, el mercado es muy dinámico y yo diría que lo que en una semana es rentable, a la semana siguiente puede no serlo tanto. Y algún negocio que estaba medio perdido por ahí puede tomar más relevancia también en poco tiempo, en una semana. Y esta dinámica contrasta bastante con el hecho de que demora varios años producir un bovino. Por otro lado, tenemos también el contraste de commodities versus nichos. Nosotros trabajamos con un producto que es básicamente un commodity. Sin embargo, encontrar estos nichos que nos permitan diferenciar el valor va a hacer que nuestro negocio integre mejor. Y esto nos lleva al tercer ítem de esta filmina, que es ¿qué es la integración? Entendiendo por tal, conseguir la mayor cantidad de dinero por cada kilo de media res implica enviar a cada destino aquellos cortes que más valoren, ¿no? Pero en un contexto donde tengamos la capacidad instalada plenamente ocupada, entonces nuestro limitante no es el kilo de res, sino el tiempo que tengo para procesarlo. Esto da para otra charla, simplemente quería dar esta introducción. ¿Cuáles son los principales atractivos de los mercados que vamos a ver dentro de un ratito? La Unión Europea tiene el tema de la cuota Hilton, que es una cuota dentro de la cual podemos exportar a Unión Europea cortes de alto valor que pagan menos arancel aduanero al ingresar. Y esto hace que los precios sean competitivos para ingresar a ese mercado. Y en los últimos años, al tema Hilton, que generalmente está asociado con lo que es alimentado a pasto, tenemos que mencionar la cuota Grain Fed, que nos permite también introducir cortes de alto valor, pero ya de animales alimentados a grano. En el caso del mercado de Israel, el atractivo está dado por el alto valor que le dan a los cortes del cuarto delantero por un motivo religioso. Y entonces una integración característica es mandar los cortes del trasero a Unión Europea, dentro de la cuota Hilton todo lo posible, y a Israel los cortes del cuarto delantero. En el caso del mercado chino, que tuvo un crecimiento exponencial en la última década, el principal atractivo es la demanda ilimitada que tiene, ¿sí? Despacito, cada vez hay más chinos con alto poder adquisitivo, y esto también es importante, pero hoy por hoy la foto del día, el mayor atractivo es la demanda ilimitada. Y en el caso de Estados Unidos, mercado al cual Argentina volvió a acceder hace relativamente poco, hay tres mercados que son atractivos. Por un lado, el de carne industrial, mucha carne para elaborar hamburguesa. Por otro lado, el mercado de especialidades, un mercado que estamos tratando de desarrollar, ingresando con algunos cortes valiosos alimentados a pasto para diferenciarnos. Y después hay un mercado kosher también muy importante. Los requisitos para exportar a estos destinos, todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, la base son los convenios que hicieron estos países con la Argentina. Entonces, del anexo del certificado sanitario de exportación está sacada esta información básicamente. Y vamos a analizar varias dimensiones, ¿sí? Fiebre aftosa, encefalopatía espongiforme bovina, otras enfermedades, el origen de la hacienda, la trazabilidad, la inspección ante y postmortem, el bienestar animal, la maduración, qué productos no están permitidos exportar, residuos, gestión de calidad, microbiología y almacenamiento. ¿Se imaginan que podríamos hablar
1 hora de cada uno de estos títulos, ¿no? Así que simplemente ahora vamos a hacer una enunciación y les voy a dejar referencias bibliográficas y al final mi correo electrónico por si hace falta profundizar alguno de estos conceptos. Empezamos con la fiebre aftosa. En el caso de la Unión Europea, nos exige que el país esté efectuando programas oficiales de vacunación y que no haya casos en los últimos 60 días. Tampoco que haya restricciones zoosanitarias en un radio de 25 kilómetros y que la faena y el desposte de los animales se haga en lugares que no tengan fiebre aftosa a 10 kilómetros de radio. Israel se pliega bastante en general y en particular con lo que es fiebre aftosa a esto de Unión Europea. Solo que nos pide que a la redonda los casos hayan estado ausentes en los últimos 30 días, no 60. En el caso de Estados Unidos es más restrictivo y nos pide que el diagnóstico de fiebre aftosa haya sido negativo en los últimos 12 meses, no en los últimos 2 meses. Y en el caso de China, nos pide que los animales hayan nacido, se hayan criado, faenado y despostado en zonas libres de fiebre aftosa, que no se hayan introducido otros animales fuera de la zona libre de fiebre aftosa en los últimos 12 meses, y que no haya restricciones zoosanitarias en los últimos 6 meses. Básicamente, entonces, Estados Unidos es más restrictivo que los otros 3 destinos. Vaca loca, con encefalopatía espongiforme bovina. Argentina, como saben, es un país de riesgo insignificante. Ecuador es un país de riesgo controlado. Sin embargo, si hay una buena gestión diplomática, podrían ingresar estos 4 mercados. En el caso de Argentina, como es insignificante, eso está dado por sobreentendido en el convenio país-país, así que no lo vamos a volver a mencionar. Unión Europea nos pide que no se haga sacrificios por inyección de gas en la cavidad craneal ni por la selección del tejido nervioso central. En todos los casos se prohíbe la alimentación con harinas de carne y hueso de rumiantes o de chicharrones, y básicamente esto, hay bastante consenso. Otras enfermedades. En el convenio de Argentina y China, China específicamente menciona la lengua azul, la enfermedad de Augeski y, muy importante, la tuberculosis, la paratuberculosis y la brucelosis. Pide que en el campo no haya casos en los últimos 12 meses y que no hayan sido vacunados contra el carbunco con vacuna viva durante los 14 días previos a la faena. Respecto al origen de la hacienda, tanto Unión Europea como Estados Unidos nos piden que el traslado de la hacienda sea directo, desde la explotación hasta el matadero. En el caso de Israel, esto no está especificado en el convenio país-país, así que en principio los animales podrían proveer de alguna especie de remate feria o mercado concentrador. Y en el caso de China, lo que nos pide es que durante el periodo de transporte, el ganado para exportación a China no haya entrado en contacto con animales que no sean aptos chinos. Respecto a la trazabilidad, Estados Unidos nos pide que los lotes de producción sean microbiológicamente independientes. Esto es lo importante. En el caso de Unión Europea, arrancamos desde el campo, todos los animales tienen que estar carabaneados, esto es un arete que se pone a cada bovino con un número único que incluye el establecimiento del que proviene y una especie de documento del animal. Todos estos numeritos vienen detallados en una tarjeta de registro individual, que hay una estricta verificación al ingreso al frigorífico y en la faena de estos números. Hay un ingreso de la materia prima hay un control del ingreso de materia prima despostada, y en las cajas de producto terminado se colocan unas fajas numeradas que están bajo el control oficial, con un logo oval, y estas fajas aseguran la inviolabilidad de las cajas. En el caso de Israel, también nos pide la identificación individual de los animales, y nos pide que la carne y menudencias provengan de animales nacidos y criados en el país exportador. En el caso de China, también nos pide esta trazabilidad individual. Es importante que figure el número de lote en las cajas, y es importante esta trazabilidad individual porque en faena tenemos que corroborar que no haya signos de enfermedades infectocontagiosas en vísceras ni en canales, porque deberíamos identificar el campo y dejar ese campo fuera de los que pueden exportar a China.
Respecto a la inspección ante y post-mortem, todos los destinos que estamos viendo están bastante de acuerdo, nos piden una inspección oficial, siempre buscando principalmente ausencia de signos de fiebre aftosa. Recordemos que en el caso de China hace hincapié en otras enfermedades como la tuberculosis y la paratuberculosis, por lo cual tenemos que asegurarnos que en las vísceras y en las canales no haya este tipo de lesiones. Respecto a bienestar animal, tanto Unión Europea como Estados Unidos tienen normativa específica al respecto. Ahí les dejo los nombres que deberían consultar. Israel nos piden que la planta tenga un procedimiento operativo estandarizado, que esté aprobado y validado por SENASA. Y en el caso de Israel tenemos que mencionar también los cajones rotativos para faena ritual, que son de uso obligatorio hace un par de temporadas, los cuales también tienen todo un instructivo y unos tiempos que respetar para que nos aseguremos que durante la faena ritual los animales sufran lo menos posible. Y China no tiene requisitos específicos respecto a lo que es bienestar animal. Respecto a la maduración de las medias reses, conversión de músculo en carne, ¿está bien? En las 24 horas posteriores a la faena, las medias canales para estos 4 destinos deberían alcanzar un valor de pH inferior a 6,0 al medirlo en el músculo longissimus dorsi. Hasta ahí están las 4 de acuerdo. Donde hay algunas discrepancias es en las temperaturas y en los tiempos, básicamente en las temperaturas. Unión Europea nos pide que la temperatura de maduración sea superior a 2 grados y tiene que permanecer al menos 24 horas. Estados Unidos nos pide que la temperatura de maduración esté entre 4 y 10 grados y tiene que estar 24 horas cuando hago la primera medición, y en el caso que algunas reses no alcancen un valor inferior a 6, puedo dejarlas hasta 24 horas más y volver a medir. Israel es exactamente igual a la Unión Europea, pero China nos pide que la temperatura sea mantenida entre 2 y 4 grados. Entonces, acá deberíamos terminar de homologar estos criterios para que todo pueda ser apto para todos. Respecto a los productos que no se pueden enviar a estos destinos, Unión Europea, por supuesto, no acepta productos de riesgo de encefalopatías pongiforme bovina, como puede ser en las carnes procesadas mecánicamente, ni tampoco carne con hueso. Tampoco Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco acepta órganos internos. Israel no acepta carne con hueso, sí menudencias, y sí sesos también, cerebro. Y respecto a China todavía no está el convenio para menudencias, pero sí permite exportar carne con hueso. Por momentos es un negocio interesante. Respecto a residuos, pesticidas, anabólicos, etc., todos los países tienen requerimientos específicos, y todos estos requerimientos están cubiertos en Argentina por lo que llamamos Plan CREA, Control de Residuos e Higiene en Alimentos. Bueno, acá hay, a modo de ejemplo, cuáles son los analitos que se buscan. Podemos ver estilbenos, esteroides, lactonas, beta-agonistas, antibacterianos, antiparasitarios, otros medicamentos, etc. Respecto a lo que es la gestión de calidad, todos los destinos están de acuerdo que los establecimientos tienen que tener programas de HACCP, por supuesto todos los prerequisitos también. Israel nos pide que tanto los prerequisitos como el programa HACCP sea aprobado y validado por SENASA. Respecto a los requerimientos microbiológicos, Unión Europea nos pide en carcasas recuento de aerobios mesófilos, enterobacterias y salmonela, en superficies preoperacionales, enterobacterias y recuento de aerobios mesófilos, y en destino nos van a hacer de manera random análisis de los STEC Top 5 en el puerto de destino. Estados Unidos legisla al respecto, pidiéndonos un programa de reducción de patógenos en cada matadero, en el cual vamos a buscar cada 300 cabezas faenadas E. coli genérica. También nos piden salmonela en carcasas, y en destino nos van a analizar también dentro de un programa STEC Big 6 más O157. Es el muestreo que se conoce como N=60. Israel se acopla bastante a la normativa de la Unión Europea, al igual que China. En el caso de Israel, hace alrededor de un año comenzaron a muestrar el 20% de los contenedores para STEC, y en el caso de China nos piden O157 en lo que es recortes. Respecto al almacenamiento,
Tanto Unión Europea como Israel, como China, nos piden lugares exclusivos para almacenar la mercadería que está destinada a esos destinos. No lo pide de manera específica Estados Unidos. Y para finalizar, les dejo acá algunas referencias normativas de estos 4 destinos. Les agradezco enormemente a Red Alimentaria, a Débora Dorenstein y a todos ustedes por escucharme. Y les dejo mi correo electrónico aquí al final, por si necesitan contactarme para ampliar alguno de estos conceptos. Muchísimas gracias. Buenos días. Nos vemos en un rato.